Buenas noches amigos y amigas de la burbuja musical. Hoy un nuevo capítulo en esta serie sobre la historia y el folclore del Paraguay. Habíamos hecho 3 capítulos anteriores donde hablamos de las misiones jesuíticas en la provincia del Paraguay o en la gobernación del Paraguay dentro del Virreinato del Río de la Plata. Hoy específicamente ya empezamos con la historia política de Paraguay y con su música, su folclore, la historia de los artistas, de los compositores. Habrá algunos capítulos con más historia que otros, pero siempre va a estar presente la música paraguaya, así que espero que lo disfruten. ¡Viva! Encantadora, yo te canto mi canción. Emilia, espumita de salvura, que llenaste de ternura, mi amargura y mi dolor. Emilia, no te alejes de mi lado, un poquito de cariño. Te pido por favor, Emilia, muñequita encantadora, mujercita idolatrada, yo te quiero corazón. ¿Qué tal, Néstor? Bueno, sos igual que yo soy hijo de paraguayo, ¿viste? Y yo nací acá en Buenos Aires. Mi papá era de Ipacaraí y mi mamá de Encarnación. Sí, se nota eso bien porteño, entonces, igual que yo. Bueno, y viste esa canción Emilia, ella era mi mamá, está dedicada a mi mamá, porque el que hizo la canción Emilia, Pedro Gamarra, era su primer marido, fue su primer marido. Después ellos se separaron y después mi madre lo conoció a mi papá, ¿viste? Así más o menos es la historia. Así que bueno, Néstor, sí, no hay problema. Buenas noches. Sí, leí la historia ahí en tu Facebook. Sí, qué bueno tu papá que no se puso celoso. Bueno, ahí se filtró un audio de Fernando Valenzuela, hijo. Su padre es quien formó y cantante principal de Los Luceros del Paraguay, el mejor conjunto para mí de música folclórica, de acuerdo a lo que conozco, no sé si mucho o poco, y de quienes vamos a hablar en capítulos posteriores. Para que se entienda el audio, Fernando nos cuenta que Emilia era su mamá, era cantante también, cantaba muy bien, no hay registros de ella. Y quien canta es Fernando Valenzuela, su padre, el segundo esposo de Emilia, siendo que la composición fue de su primer marido. Y ahora sí nos metemos en la temática que nos ocupa. La independencia. Napoleón Bonaparte invadió España en 1808 y apresó al rey español Fernando VII, provocando la crisis terminal del sistema colonial español. La ola independentista se expandió con rapidez y Paraguay también fue alcanzado. Pedro Juan Caballero y todos los conjurados bajaron del callejón histórico y vinieron y tomaron el cuartel, estando de guardia el teniente Vicente Ignacio Iturbe. Todos se sublevaron, toda la oficialidad.
consiguieron la adhesión de los curuguateños que estaban en el cuartel de la Ribera, al lado del viejo Cabildo, y también del parque de artillería que estaba donde actualmente funciona la policía de la capital. De allí sacaron los cañones con los que amenazaron a Velasco, que estaba en la casa de los gobernadores. Y al ver que se iba a iniciar el movimiento de fuerza, capituló Velasco. Luego de la Revolución de Mayo de 1810, Paraguay fue reticente a avalar la junta gobernante y decidió separarse tanto de Buenos Aires como de la corona española, quedando prácticamente aislado durante 40 años. Fue este aislamiento y la política astuta de Gaspar Rodríguez de Francia lo que permitió que el país empezase a organizarse rápidamente y que empiece a aflorar cierto desarrollo. El doctor Francia fue el creador de la nación paraguaya. A partir de ahí, Francia ocupó su lugar histórico y en el advenimiento de nuestra independencia, su participación fue decisiva. El pueblo guaraní se encontraba unido y trabajaba pacíficamente para su prosperidad, al contrario de las provincias argentinas que vivían en permanente conflicto. Desde 1810 Argentina se desangraba en una lucha entre unitarios pro-británicos y federales americanistas, incluso con el régimen de Juan Manuel de Rosas no hubo una paz duradera, siendo este traicionado y derrocado por Justo José Urquiza en 1852 con ayuda del Imperio de Brasil. El gigante del sur se había convertido en un imperio con su rey Pedro II, y el país se comportaba como tal, invadiendo, reclamando terreno y abusando de su fuerza. Ya desde antes de Pedro II, hacia 1816, Brasil y Portugal invadieron la banda oriental del Río de la Plata, lo que es hoy Uruguay. Tras una lucha contra el caudillo Artigas, se hicieron con el territorio y lo nombraron provincia cisplatina. Pero tras años de ocupación los platenses reaccionaron y fueron a la guerra, haciendo retroceder a los prepotentes imperiales. Luego de diálogos y bajo influencia inglesa, se creó la República de Uruguay. Esto aseguraba un terreno para el interés extranjero, pero no terminaba con los conflictos internos del Plata, que siguieron creciendo. La dictadura de José Gaspar Rodríguez de Francia. En congreso realizado en octubre de 1814, a propuesta de Mariano Antonio Molas, se designa a Rodríguez de Francia dictador. 2 años después, en 1816, se le nombra dictador perpetuo. Y lo que Francia hizo es un cambio de sistema, del sistema de la forma de gobernar. Y optó por la dictadura como un camino, como un ejemplo, como un salvataje, digamos, necesario para tener cohesionado a la república naciente, sobre todo respecto también, no hay que olvidarse, de las inquinas y de las apetencias de Buenos Aires y de otras provincias que querían siempre anexar al Paraguay como una provincia más. La dictadura temporal para afianzar el poder en el gobierno. Y la dictadura perpetua para ejercer un plan de gobierno hacia el futuro, en donde 2 elementos eran importantes. Primero, la soberanía, o sea, la independencia nacional, con la soberanía territorial como base, porque acuérdense que las repúblicas modernas se fundan sobre 3 o 4 principios fundamentales. Tiene que existir un territorio, una nación, o sea, un pueblo que vive dentro de ese territorio. Tiene que existir un orden jurídico que haga posible gobernar ese territorio y esa población. Y tiene que ser además reconocido por otros estados. Rodríguez de Francia gobernó el Paraguay hasta su muerte, ocurrida el 20 de septiembre de 1840. Su papel en la historia fue y es objeto de controversia. Misionerita, letra de Ángel Peralta Orellano y música de César Medina, cantado por Aníbal Lovera y su conjunto paraguayo. Una polca dulcísima. Enamorado de tus hechizos llego a estas horas, al pie fragante de tu ventana con emoción, para decirte que tus mejillas encantadoras son las
las dos flores que tanto anhela mi corazón. Por ti yo vengo cruzando ríos, llanos y montes, bajo los rayos abrasadores de un gran amor, examinando con ansia asoma los horizontes, que enamorado también te guarda como a una flor. Es tu fragancia, misionerita, guarda del bello clavel petá, y en tus miradas brillan perennes los resplandores hipnotizantes de tu bondad. César Medina tocaba el bandoneón, músico popular y académico. Fue profesor de conservatorio y trabajó en muchas instituciones musicales y culturales en el Paraguay. Uno de sus primeros maestros fue mi tío Juan Escobar, que tuvo una orquesta aquí en Buenos Aires, en la década del 30, 40. En estos versos, niña dorada, van condensadas las ansias bellas de mi alma loca sentimental, que aquí las dejo junto a tu reja purificada, con el aliento de tu boquita maga oriental. Recibe y deja siempre en tu mente, son las ofrendas de una pasión que tú encendiste dentro mi pecho, dejando ardiente de dicha y gloria mi corazón. Paraguay, por su lado, era un país que gozaba de una gran paz interior. Esto era gracias a que los presidentes eran elegidos de por vida, lo que zanjaba cualquier disputa por el poder político. Desde sus inicios hasta la guerra, Paraguay tuvo tres grandes líderes: el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, el general don Carlos Antonio López y el mariscal don Francisco Solano López. Los tres hombres gozaron de un respeto y autoridad formidables en la población paraguaya, lo que ayudaba a construir la paz interna. Además de esto, el asesinato y el robo a la propiedad ajena eran penados severamente y en muchas ocasiones con la muerte, por lo que el delito no existía. En esta línea tampoco existía el analfabetismo, siendo difícil encontrar a alguien que no supiera leer ni escribir. En Paraguay existían 435 escuelas antes de la guerra y la educación primaria era obligatoria y gratuita. Existiendo en cualquier poblado paraguayo una escuela que, junto al cuartel y la iglesia, eran los tres edificios más importantes del lugar. A todo esto, hay que sumar una distribución de la tierra casi sin igual. El doctor Francia dividió los campos en estancias de la patria, las cuales explotaba el propio Estado, y chacras de la patria, las cuales eran alquiladas a precios bajos a las familias paraguayas. Cada familia de esta forma tenía un pedazo de tierra para cultivar y alimentarse. Nuestra patria de sacrosanta, que tomó del gran río su nombre, es la cuna del pueblo en que el hombre con su esfuerzo se dio libertad. Aquí hay sol, la justicia
inscribiendo brillante en la historia nuevos timbres de noble valor. Custodiando los patrios altares, en sus aras la vida daremos. Compatriotas, al cielo juremos sin tiranos por siempre vivir. Y desplegada en los aires se mire de los libres la hermosa bandera y los colores mostrando altanera del rubí, del diamante y zafir. Paraguayos, corred a la gloria, coronad nuestra patria de honor, inscribiendo brillante en la historia nuevos timbres de noble valor. Paraguayos, libertad, inscribiendo brillante en la historia nuevos timbres de noble valor. Algo curioso y muy relevante es que la masonería no existía en Paraguay. Paraguay era el único país de América donde la masonería no estaba legalmente instaurada. Muy casualmente luego de la guerra se instalarían las primeras logias. También hay que decir que el Estado monopolizó el comercio exterior, ocupándose de vender y comprar mercancías en mercados externos, además de supervisar la navegación de sus ríos de forma puntillosa. Pero más importante, para lo que nos ocupa es la ausencia de deuda externa del Paraguay. Ninguno de los tres líderes mencionados endeudaron al Paraguay en moneda extranjera. Esto es algo muy relevante, ya que rompía con el esquema de dominación que Inglaterra usaba en América. Para entender mejor, escuchemos a uno de los ministros franceses durante Luis XVIII. De 1822 a 1826, 10 empréstitos han sido hechos en Inglaterra en nombre de las colonias españolas. Estos empréstitos habían sido contratados al 75%. Inglaterra desembolsó una suma real de 7 millones de libras, pero las repúblicas españolas han quedado hipotecadas en una deuda de 20.978.000 libras. Resulta de estos hechos que, en el momento de la emancipación, las colonias españolas se volvieron una especie de colonias inglesas. Sabemos que hasta que inclusive años después, cuando el entonces general brigadier Francisco Solano López se fue a Buenos Aires y fue una especie de árbitro para la unificación de las provincias argentinas, hasta ese momento había luchas internas en el Uruguay, en el Brasil, en parte en el Brasil y sobre todo en la Argentina, que eran las vías o las áreas geográficas por donde el Paraguay se comunicaba con el mundo. Entonces lo que podríamos decir que para la época era un caos político, sin definiciones. Eran repúblicas en efervescencia. Rodríguez de Francia aisló al Paraguay de las nefastas influencias del caos generalizado que caracterizó a la región en el periodo, e introdujo un modelo de acumulación económica que rompió el esquema dominante, pues el Estado jugó el papel central. Solo pienso en ti. Los luceros del Paraguay. Fragante como el jazmín, eres dulce amada, con labios de ceibo en flor, que al besar hechiza, frescura de juventud en tu linda risa, que es como una brisa de amor, ansias de vivir. Voy a evocar con veneración todo mi querer.
Este canto mío, Paraguay bravío, te quiero ofrecer. Argentina ya había quedado comprometida con la Casa Barín desde que Rivadavia sometiera al país a una estafa con aspecto de préstamo por 1.000.000 de libras que nunca se prestaron. Brasil, por otro lado, no se quedaba atrás. Las empresas inglesas controlaban la venta del café brasileño como también los servicios públicos y la minería. Entre 1825 y 1865, el país tomaría 18 millones de libras de deuda y en los 5 años de la Guerra del Paraguay pediría 20 millones más. Las finanzas de Brasil estaban a manos del barón de Mauá, un personaje muy interesante y de buenos vínculos con la banca Rothschild. En 1841 es elegido Carlos Antonio López como presidente de Paraguay. Este nacionaliza las plantaciones de yerba mate, prohibiendo a los extranjeros ser propietarios de tierras. Bajo la constructiva gestión de Carlos Antonio López, se produjeron hechos de alta significación para el Paraguay, como la instalación de la fundición de hierro en Ibicuí y la construcción del primer tramo del ferrocarril. Además, contrató a técnicos alemanes que construirían la primera red de telégrafos de América Latina en Paraguay. El comercio externo se movía con 11 barcos a vapor y 50 veleros de bandera tricolor y no extranjera, como sucedía en Argentina donde se dependía de los fletes ingleses. Es así que don Carlos impulsó el desarrollo en Paraguay, convirtiéndolo en la nación más avanzada y soberana de Hispanoamérica. Sin analfabetos, sin deuda, sin delito, con distribución de la tierra, ferrocarril, telégrafo y fundiciones. Obviando mencionar las plantaciones de tabaco, hierba, maíz y mandioca. Pero fue en el campo de la lucha por el reconocimiento de la independencia del Paraguay que Carlos Antonio López hizo los aportes más estratégicos. Un momentito, maestro. Vamos a repasar la entonación para los que todavía no entendieron la melodía. Hacemos un pequeño tutorial. Lo voy a tararear al principio con un poco de letra, de acuerdo a como lo aprendí de mi mamá, con una letra un poco distinta. Me he enterado en toda esta investigación que hice que las marchas y los himnos a veces le han cambiado las letras. Y quizás esta letra es un pedacito, la aprendió mi mamá creo que en el colegio, así que es así. Este pueblo inocente y hermoso que al gran río le debe su nombre es la tierra. Tira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 r
Da
Ahora sí, maestro, por favor, y disculpe. Ahí vamos. Nuestra patria de edad sacrosanta, que tomó del gran río su nombre, es la cuna del pueblo en que con sus versos se dio libertad. Aquí alza la justicia su trono, levantando su palabra y bondad. Aquí el cielo del Goyunda, en coronas jugó de Paraguayos correcta la gloria, corona nuestra patria de honor, inscribiendo brillante la historia, nuevos timbres de noble valor. Paraguayos, libertad, paraguayos correcta la gloria, corona nuestra patria de honor. Custodiando los patrios ideales, en sus ares la vida daremos. Tan patriotas, al cielo juremos sin tiranos por siempre vivir. Y desde Buenos Aires se mire, de los libres hermosa bandera, y los colores luciendo altanera, del rubí del diamante zafir. Paraguayos correcta la gloria, corona nuestra patria de honor, inscribiendo brillante la historia, nuevos timbres de noble valor. Paraguayos, libertad, paraguayos correcta la gloria, corona nuestra patria de Viva la independencia de nuestra Paraguay. ¡Viva! ¡Viva! Gracias al maestro, por favor. ¿Qué será de ti? De María Teresa Márquez, quien canta, y Demetrio Ortiz. ¿Qué será de ti cuando la ilusión de tu corazón se marchite al fin y sientas que ya la vida al pasar deja en ti la angustia de comprender que sin esa fe que nos da el amor nada puede ser? ¿Qué será de ti cuando solo estés y recuerdes todo lo que anhelé? Mi cariño fiel te acompañará y tus amarguras disipará, porque en el perdón de mi bendición hallarás la paz. Te hablarán de mí todos los caminos que recorrimos, recordándote las horas que allí vivimos.
sentirás la nostalgia de mi querer, ansiando vuelva el amor que no pudo ser. María Teresa Márquez era el nombre artístico, se llamaba María Teresa Villone y nació en Caballito en 1918, Argentina, pero trabajó mucho con músicos paraguayos. Fue todo un hallazgo para mí porque me topé con una de las cantantes más interesantes que creo que escuché en mi vida. Y sentirás la nostalgia de mi querer, ansiando vuelva el amor que no pudo ser. ¿Qué será de ti cuando solo estés y recuerdes todo lo que anhelé? Mi cariño fiel te acompañará y tus amarguras disipará, porque en el perdón de mi bendición hallarás la paz. Debido a que no cedía su soberanía, Paraguay comenzó a tener conflictos con Brasil. Ya en 1826, Pedro I de Brasil ofreció al doctor Francia que Paraguay pase a ser un ducado del imperio con el reconocimiento de Inglaterra. Algo que el líder paraguayo rechazó por completo. Por otro lado, el imperio acarreaba un conflicto con Paraguay de hacía décadas por el Mato Grosso, un territorio arriba a la derecha de los guaraníes que estos veían como propio. Brasil solo podía acceder fácilmente al Mato Grosso a través del río Paraguay, el cual era custodiado cuidadosamente por el gobierno paraguayo. Hacia 1855, la situación llegó a ponerse muy tensa, siendo salvada la guerra por un tratado de último momento, en el cual Paraguay dejaba transitar cargas comerciales hacia Mato Grosso, previa revisión, y solamente 2 pequeños buques con escaso armamento podrían circular por ese río. Esto tendría una duración de 6 años, luego de los cuales la tensión volvería a aumentar. La muerte de Carlos Antonio López abrió el camino para la llegada de Francisco Solano López al poder, el hijo mayor de don Carlos y su principal colaborador. Vientos de eventuales confrontaciones soplaban en la región, pues la independencia del Paraguay nunca fue absorbida por sus principales vecinos, Argentina y Brasil. Este tema, que funcionó a modo de leitmotiv, se llama Himno a la Independencia. Quiero agradecer especialmente a Fernando Valenzuela, hijo, quien me facilitó los archivos de los temas del disco Canciones del Mundo de los Luceros del Paraguay, temas que iré pasando en los capítulos subsiguientes. Y a modo de síntesis, hemos repasado la historia del Paraguay desde su independencia hasta la década de principios de 1860, con sus 3 presidentes y todo el desarrollo que Paraguay ha tenido, no como potencia, pero sí como ya un país muy desarrollado, en vías a ser una potencia sudamericana, cosa que no pudo ser. Lo veremos en el capítulo siguiente cuando hablemos de la Guerra Guazú o Guerra de la Triple Alianza. Entonces Paraguay se independiza tanto de España como de Buenos Aires, porque el anhelo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, luego Confederación Argentina, lo que querían hacer es independizarse de España, pero que su territorio no se divida, y esto es entendible en un principio. Luego está esto que se le llama autodeterminación de los pueblos por parte de Paraguay, de la sociedad paraguaya, aunque no sé si este tratado internacional ya estaba vigente en el siglo XIX. Pero en el caso de Brasil es distinto porque fue un imperio con todas las letras, porque cuando Napoleón invade España, Portugal temía que pase lo mismo, entonces lo que hace es traslada la corona a América. Brasil se convierte no solo en colonia, sino en la sede del gobierno portugués. Y como siempre, durante 4 siglos, Brasil, Portugal,
fue muy expansionista. De hecho, nos contaba en los capítulos de las misiones jesuíticas el historiador Jorge Rubiani, es que Brasil hoy limita con todos los países, menos con Ecuador y Chile. Es debido a esto de querer ampliar sus límites siempre. Y por último, hacer paralelismos entre la cuestión de las misiones jesuíticas, toda esa parte histórica y cultural, y la del pueblo paraguayo y la sociedad paraguaya en este periodo, en cuanto a ciertas similitudes. Por ejemplo, el seguimiento y la adoración a su líder. Tanto los tres presidentes que gozaron de aceptación de las mayorías, como pasaba con los indios guaraníes, que cuando sus curas se tenían que mudar o ir de un lugar al otro por leguas y leguas en la costa, los seguían los indios llorando y despidiendo. Después también la cuestión de la laboriosidad del pueblo, que hicieron que en ambas situaciones haya un crecimiento económico y material, tanto por parte del pueblo paraguayo como parte de los indios guaraníes en las reducciones. También las estancias de la patria y las granjas de la patria, como organizaciones cooperativas, socialistas quizás, o de la forma que lo querramos llamar, pero que servían para el pueblo y para el Estado también. Lo mismo que ocurría en las reducciones, en donde había espacios para obtener la manutención diaria y después los excedentes para ahorrar y vender por parte de los jesuitas o en el otro caso por parte del Estado. Entonces, en síntesis, tanto las misiones jesuíticas como los tres gobiernos de este periodo del siglo XIX fueron como gobiernos progresistas. Así que, bueno, me despido y muy buenas noches y espero que hayan disfrutado. Quisiera arrullarte, quisiera besarte y mi vida darte mi vida entera. En vano fue el sueño, triste el desengaño, cuando al despertarme me encuentro solo sin tu cariño. Quisiera arrullarte, quisiera besarte y mi vida darte mi vida entera. Lloraré tu ausencia, toda mi existencia, hasta que tú vuelvas a darme de nuevo un devoral jumí. Quisiera arrullarte, quisiera besarte y mi vida darte mi vida entera. En vano fue el sueño, triste el desengaño, cuando al despertarme me encuentro solo sin tu cariño. Quisiera arrullarte, quisiera besarte y mi vida darte mi vida entera. Lloraré tu ausencia, toda mi existencia.